Bien, pues, ¿qué tal, mutantes e inhumanas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Esta vez toca, y me lo habéis pedido mucho, la vuelta del profesor Martín. ¿Qué Hola. tal, profesor? ¿Cómo estás, guapo? Muy bien, muy bien. Hoy además voy adelantado con el cerebro frito porque la información de hoy es... ya no te voy a decir que sea complicado, es descubrir un mundo loquísimo de contabilidad extraña, culturas raras, cosas que no entendemos. Cosas complicadas, pero bueno, que creo que realmente es necesario hablar de esto, porque en los últimos meses, tío, no sé si te has dado cuenta, pero han existido una profesión nueva, ¿no? Creo, en los últimos meses, que es la de profesional de la taquilla, ¿no? Sí. Experto en taquilla. Gente que sabe muy bien cómo funciona el negocio y si una película es rentable o no. Exacto, ¿no? Es como que yo no sabía sinceramente cómo iba esto, yo no soy de esas personas y digo, ostras, tío, todo el mundo sabe un montón, todo el mundo sabe que es un fracaso y que no es un fracaso. El flop, a ver, la primera vez que escuché la palabra flop en mi vida. Sí, también lo que veo aquí es que antes el negocio era más fácil. Y era muy sencillo saber si una película tenía éxito o no, que era, ¿la has estrenado en cine? ¿Ha hecho buena taquilla? ¿Has ingresado más que los gastos? Sí, pues ya estaría, ¿no? Pero el tema está que la última vez que eso fue válido fue en los años 70, ¿sabes? Entonces, claro, a día de hoy, pues, oye, pues había una base, había un fundamento en cuanto a eso. Hoy las cosas son algo más complicadas. Vale, bueno, pues hoy lo que vamos a hacer es hablar un poquito de cómo funciona la taquilla ahora mismo, en este preciso momento, la importancia que tiene China también en este, sobre todo enfocándonos, ¿no?, en la taquilla superheroica y tal, que hace unos años China pues te daba unos números brutales y que te hacían llegar a los 1.000 millones, a los 1.000 y pico millones de una forma más o menos sencilla. De eso de repente pues ya no es tan así, ¿no? Y es como que vivimos una nueva realidad del cine de superhéroes donde el éxito es llegar a Claro. menos de 700 millones y antes el éxito era pues llegar a 1.000, ¿no? Es como que, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es un éxito? ¿Qué es un fracaso? ¿Esto es relativo? ¿Es realmente un éxito? ¿Es realmente un fracaso? Vamos a hablar un poco de todo esto, ¿vale? Sin enfocarnos en qué es mejor ni qué es peor, simplemente de una forma constructiva y para entender un poco, ¿no?, de la mano del profe Martín. Así que te voy a pedir No, es que además te digo una cosa, no vale la pena decir que una cosa sea peor o mejor que la otra, porque creo que es algo que carece de ese tipo de manera de juzgar, porque no tiene nada que ver. O sea, las cosas son lo que son. O sea, carece de valor moral. Es así, punto. No, por mucho que digamos, no, pero es mejor o peor lo otro, da igual, esto es lo que hay. ¿Sabes? Claro. Vamos a intentar explicarlo de una forma sencilla, ¿vale? Ya sabéis cómo funcionan las charlas que tenemos con el profesor Martín, que son, pues, básicamente un PowerPoint y este señor hablando, ¿vale? Sí. Así que va a ser un poquito eso y lo vamos a entender. Vamos a acabar el vídeo. Yo creo que la parte que tal vez más complicada de todo esto, y ya voy advirtiendo, es el choque cultural. No tiene nada que ver con números ni con funcionamiento de industria ni nada por el estilo. Porque hoy, por ejemplo, vamos a ver cosas que se hacen en algunos países que uno va a decir, eso es imposible porque es ilegal. Y en el país en el que se hace, no lo es. Entonces, son cosas ahí como choques culturales de ese tipo de cosas. O, por ejemplo, cuando hablemos de China, que van a decir, pero espera, ¿qué es eso? ¿De qué va la ola china y demás? Pero es más que nada porque no es nuestra realidad. Nosotros no vivimos en esos países y a veces nos cuesta más entender cómo funcionan ciertas cosas. Pero después el resto, aquí lo he traído de la manera como más simple posible. De hecho, esto no es una auditoría de Hollywood, simplemente es una explicación. Claro, de hecho, tenemos aquí el PDF. Y de hecho, ¿vale? mira, si quieres empezar a poner la primera imagen. Vamos a ver si vamos a poner la primera imagen. Sí, que es la imagen de contar dinero en Hollywood y otros pormenores. Le he llamado así porque realmente es bastante mágico, porque las películas pueden ser un éxito o un fracaso según a ti te convenga y con quién estés hablando. Eso es lo que he aprendido. Entonces, eso nos lleva a otro punto que es el de los disclaimers que te he puesto ahí, que creo que es la imagen número 2, antes de empezar. Primero, que los estudios no miden igual sus producciones. Eso es lo primero que quiero aclarar, ¿no? Este disclaimer es abrir el paraguas de la mierda antes de que empiece a llover en los comentarios. Cada estudio mide de una manera diferente qué ha sido un éxito y qué no ha sido un éxito,
Y además, dentro de cada estudio, cada película se mide de manera distinta si es un éxito o no. Entonces, comparar, por ejemplo, Fórmula 1 con Los Cuatro Fantásticos solamente por su valor en taquilla y decir que una fue más exitosa que la otra, es un poco raro, ¿vale? Luego lo otro, esto no es una auditoría ni un estudio científico, ¿ok? Esto se parece más a las cuentas de la abuela, lo que vamos a hacer hoy. O sea, todos los números que traigo hoy son números aproximados para que se entienda lo que estamos hablando. No va con céntimos, nada por el estilo. Es más, si queréis números detallados de ingresos de taquilla, recomiendo, aunque es de pago, utilizar IMDb Pro. En IMDb Pro tiene una cuenta para profesionales que tú te la contratas. Creo que si tienes Amazon Prime te sale más barata. Y ahí todos los estudios están actualizando la taquilla continuamente. O sea que ahí podéis buscar. Pero esto no es una auditoría. Después, no todos los datos son públicos. Hay empresas como, por ejemplo, Netflix, que estrena sus pelis en taquilla y no te va a decir cuánta taquilla hizo. Ahora tienen Demon Hunter en cines y no quieren decir que les está yendo muy bien. Porque a lo mejor decir que les está yendo muy bien es decir que el streaming no es el futuro. Entonces, claro. O por ejemplo, mira, esto lo habrás visto muchísimo en Twitter estos días, con todo el tema Superman y Cuatro Fantásticos. ¿Cuántas veces habrás visto que decían, no, la información que están dando es sesgada, porque con Superman están dando los datos actualizados todos los días y con Cuatro Fantásticos no? Pero lo que la gente no sabe es que Warner actualiza su dato de taquilla todos los días y Disney lo hace una vez a la semana. Entonces tú no puedes estar todos los días compartiendo esa movida, ¿no? Entonces, bueno, son cositas que hay que tener en cuenta, que no todos los datos son públicos y no todas las empresas lo comparten exactamente igual. Y después, la industria es como la noche en Juego de Tronos, ¿vale? Es oscura y alberga horrores. Así que quiero que lo tenga también en cuenta de cara al futuro, porque, claro, uno va a ver cosas que va a decir, esto es de dudosa moralidad lo que está pasando, pero es así, las cosas son como están funcionando. Luego ya cada uno eso que lo milite como vea. Vale. Bien. Dicho todo esto, situación extraña, ¿no? Sabes perfectamente que aunque hayamos puesto un PDF y hayamos explicado esto, habrá gente que se enfadará y que opinará. Sí, claro, pero poner esto te abre el paraguas a no tener que responderle y decirle, chato, ahí está la respuesta. O sea, tú escríbete. De hecho, probablemente estés escribiendo un comentario ahora, te mando un saludo, un abrazo y suéltame el brazo. Vale, vamos al lío entonces. Situación extraña. En 2019, todo lo que estrena Disney pasa a los $1.000 millones. Todo. Es una cosa, es como que el tipo se convirtió en el rey Midas del cine. Luego, claro, llega el año 2020, pero aún así, aunque llegara 2020 con la pandemia, ya era una situación rara porque el cine venía creciendo a una velocidad de 3 pares de cojones y una de las cosas que ocurría es que la economía en términos generales a nivel global iba bien. De hecho, se hablaba como la década sin recesión, de nadie entendiendo nada de por qué desde 2012 hasta aquí vamos como un tiro con un montón de cosas, ¿no? Entonces, claro, se estrena todo eso, luego llega la pandemia, los cines se vuelven a abrir y ya no funciona como funcionaba antes. Claro. Y no ha pasado tanto tiempo, han pasado solo 6 años. Entonces vemos que en 6 años pasamos de $1.000 millones a, ¡hostias!, 600 millones, de puta madre. Pero es que si vamos a algo mucho más cercano todavía, como mira, por ejemplo, la imagen 3, que es Deadpool y Wolverine, que fue el año pasado, vemos que hay una diferencia cuantiosa. Pero aún así, se está sintiendo un poco como el meme que puse debajo, ¿no? Como que Cuatro Fantásticos, habiendo recaudado menos de la mitad, está como, vamos, de puta madre. Entonces, claro, ante esta situación uno que se pregunta es, ¿están siendo hipócritas? ¿Están disociados completamente de la realidad? ¿O es que existe alguna lógica como para estar festejando estos 600 millones, ¿no? Que por norma general, mi experiencia viendo cosas en Hollywood, tiende a ser o están disociando o hay una lógica detrás. Que luego tú puedes estar de acuerdo con la lógica o no, pero no hay lógica detrás. En este caso, sí que hay una lógica detrás. Hay una lógica y es que la situación global ha cambiado muchísimas cosas. Hay un montón de factores que están surgiendo. Porque uno solamente en un año mismo, o sea, porque hace un año. Digamos que no es que sea en un año, pero tarde o temprano empiezas a notar las cosas, porque tú piensas que las películas tardan mucho tiempo en hacerse. Entonces tú empiezas a crear una película con un entorno, con una situación contextual para lanzar un producto, y cuando lo estrenas es otro completamente distinto. Tú piensas, cuando se anunció por primera vez Cuatro Fantásticos, ¿quién se imaginaba el tema de los aranceles de Trump? Por poner un ejemplo. Claro, hay un planteamiento detrás, una cosa que van cambiando. Igual hay una base que se sigue manteniendo, que es lo que decía antes de los años 70, que era muy fácil saber en los años 70 una película. Los años 70 era una movida completamente distinta. O sea, para que te hagas una idea,
una de las licencias más potentes que había en cines era El planeta de los simios. Era una cosa que tú cogías, la ponías y decías, bueno, si puedo sacar merchan, saco merchan, ¿no? Entonces en los años 70 tú sacabas una película y si funcionaba y decías, hostia, ¿y habrá gente que quiera comprar camisetas? Y hacías camisetas y hacías muñecos y ya está. Muy parecido, por ejemplo, cuando hoy un creador de contenido abre un canal de YouTube y de golpe le surge la oportunidad de hacer camisetas, ¿no? Una cosa así. En la actualidad no. En la actualidad ya se piensa todo desde la base. Se piensa ya desde si la película es jugueteable o no es jugueteable, si se pueden sacar libros o no se pueden sacar libros. O sea, la situación cambia muchísimo. O sea, eso es una cosa muy loca. Antes, lo que se hacía, que es lo que más o menos la gente entiende hoy en día, que es, yo veo cuánto estoy recaudando en cines, ¿no? Veo de esa recaudación, tengo que separar gastos, que los gastos serían lo que le tengo que dar a las salas de cine, las ganancias propias del estudio, las regalías, todo eso, ¿no? Es básicamente lo que digo. La cuenta del abuelo. Cuánto ingresé, cuánto me gasté, estos son los beneficios y ya está, ¿no? Pero llegan los años 70, concretamente el año 77, llega George Lucas y dice, ¡Oye! ¡Oye! Que aquí hay dinerillo, que la gente tal. Star Wars es una cosa absurda. O sea, Star Wars no... A día de hoy no somos capaces de dimensionar el gran impacto cultural que fue en su momento. La gente quería más Star Wars y no podía porque solamente era una película. Así que iba reiteradas veces al cine y no era suficiente. Y George Lucas, como le estaban pagando una mierda, lo que él negocia con el estudio es quedarse con los derechos de autor para poder experimentar con el merchandising y todo ese tema. Todo eso empieza a abrir una cosa absurda desde, por ejemplo, Star Wars en su año fue top 1 de música disco, porque tenía una versión de música disco en las discotecas y se populariza el baile del robot inspirado en C3PO. Existe el ballet de Star Wars en Europa. El baile este... Se populariza. De hecho, hay vídeos del tren del soul en Estados Unidos en los años 70, que era como un grupo de baile super top, que iba a muchos programas, y los ves que están haciendo el baile de robot en la tele, bailando música disco de Star Wars. O sea, fue una cosa muy loca, muy loca. Había juguetes, había las de Dios. Eso le hace entender a la competencia que una película puede ser más que una película, y llega un punto de consagración que es cuando sale He-Man como serie de televisión. He-Man se piensa primero el juguete, y luego se sacan los cómics y luego se saca la serie de televisión, porque se entiende que puedes atacar a varias ramas en singular. Entonces digamos que Star Wars inventa un modelo de negocio que He-Man acaba consagrando, y a partir de ahí la cosa se vuelve súper loca, porque entonces se empieza a diseñar los blockbusters desde otro lado, desde el lado de, mira, tienes ahí la imagen siguiente, que es la de Star Wars, para que veas cómo cambian las cosas de los 70 a la otra. O sea, tú antes concebías la película y si la película te permitía hacer negocios paralelos, de puta madre. Pero aquí no, aquí ya piensas la película, tienes el sistema de hacer de recaudaciones a las de cines de siempre y demás, ahora también los juguetes y también el sistema de ventanas, porque a través de los años 80 se empieza a establecer este sistema de ventanas que existe a día de hoy, que es las fases por las que pasa una película para que la gente la pueda ver. La primera fase es a través de los cines, luego te va al videoclub, luego la tele por cable y luego te va a la televisión. Entonces fíjate que una película desde los años 70 puede fracasar en cualquiera de uno de esos tres, pero no afectar a los otros. Tú piensas cuántas películas han sido un éxito de videoclub y pasaron sin pena ni gloria por el cine. O por ejemplo, cuántas cosas de animación de los años 80 sobrevivieron en sus juguetes, pero las series fueron canceladas por baja audiencia. Entonces, tú cuando piensas una película... la propia marca de Star Wars, que a lo mejor no está en su mejor momento de películas y todo esto, pero Star Wars, vamos, vende a saco todavía. O sea, es como que, vale, ok, fracasamos con las películas, aquellas que se estrenaron. Pero Darth Vader es Darth Vader. Pero Darth Vader es Darth Vader, claro. Claro, entonces tú fíjate que ahora tú puedes armar una película y tú cuando piensas una película ya por eso también se habla de licencias. Entonces dices, vale, esto lo voy a sacar en cines y el lanzamiento en cines va a hacer que la gente se enamore y me acabe comprando lo que son los juguetes. Todo esto va a generar una bola que hará que cuando yo la saque en videoclub la gente la quiera alquilar. Ostras, ¿no funcionó esto? Vale, pues entonces voy a aumentar la publicidad de blockbusters, de los videoclubs quiero decir, y los juguetes los voy a revender por otro lado, los voy a buscar. Entonces es como que la situación va cambiando y se van amoldando a una situación que es más similar a tal vez lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, a partir de este punto hay que entender que taquilla no es lo mismo que rentabilidad. Bah, ¿cómo te lo he clavado, eh? Sí, le he clavado, ¿eh? Le he clavado. Soy muy bueno con esto. Sí. Mejor realizador que youtuber.
Ha quedado clavado. Entonces, claro, el negocio está en ser rentable, no en ser taquillero. Y eso es algo que a día de hoy pues hay que llamar atención. Creo que un ejemplo ahora mismo que hemos tenido muy cercano ha sido Superman. Superman hace una taquilla realmente no muy distinta a lo que son Cuatro Fantásticos. Pero, ¿cuánto merchandising estamos viendo de Superman por ahí? O, por ejemplo, Parque Jurásico. Parque Jurásico no ha llegado a los 1.000 millones. Pero ¿cuántos juguetes nuevos están dando vueltas por todos lados de Parque Jurásico? Incluso cuando Parque Jurásico no tiene una película en cines, sigue vendiendo juguetes. Entonces, lo que se busca es la rentabilidad de la licencia y la película es una cosa más entre medio de todo esto. Porque realmente tú cuando lanzas una película estás lanzando un negocio. Es como si tú coges y te abres una frutería mañana. Una pregunta. Porque sí. de Superman, ¿no? Que, o sea, por ejemplo, ¿tú te refieres a el momentazo este que vivimos en Madrid, por ejemplo, donde te compraste una manzana que tenía el logo de Superman? Eso podría ser también, pero también me refería más, por ejemplo, al lado de mi casa hay un parque y hay niños jugando con muñecos de Superman. ¿Ah, sí? Sí. O sea, son cosas que realmente las he visto en la calle. Niños con mochilas de Superman. Entonces, eso está ahí, ¿no? Entonces, por eso también me refería a Parque Jurásico. Parque Jurásico muchas veces hace películas porque saben que los dinosaurios venden en juguetes, que es una cosa loca. Es una movida loca lo que son esos. Entonces, claro, la rentabilidad va por encima de eso. Y esto más o menos se mantuvo en un crecimiento, iba pero aceleradísimo, hasta finales de los 90, comienzo de los 2000. De hecho, yo creo que te acordarás lo que eran los 90, que absolutamente todo venía en un pack, que era el videojuego, los juguetes, la serie de dibujos y la película en cines. Y a veces no tenían un carajo que ver nada con nada. O sea, tú veías la película de La Máscara y nada que ver con la serie, y los juguetes inventaban personajes, ¿sabes? Sí. Y hacia los 2000 entran dos nuevos jugadores en la materia, que serían Netflix y China, que son los que... la siguiente diapositiva que tienes ahí. Son dos que llegan hacia mitades de los 2000 y lo cambian todo. O sea, vuelven a pegar una revolución. Es una revolución al nivel de Star Wars en su momento. Lo demás que está más fácil de dimensionar porque, bueno, yo creo que todos utilizamos a día de hoy una plataforma de streaming. De hecho, YouTube a día de hoy también se puede decir que es casi una plataforma de streaming. Estas dos cosas cambian el mercado durísimamente. O sea, son las que provocan que pueda existir un crecimiento y nuevas cosas. Y además, en paralelo, también sale Marvel. Y Marvel ha hecho una jugada mercantil muy interesante. Marvel, al principio, detecta que hay una queja grande en el cine de que todo eran precuelas, recuelas, remakes, secuelas, no todo ese rollo, ¿no? Como que no hay ni una sola idea original. Entonces, ¿qué hace Marvel? Le pega una vuelta y hace para mí es una de las mayores genialidades que han tenido, que es que todo sea todo a la vez en todas partes. Es decir, una película cualquiera puede ser secuela de otra y precuela de otra. O sea, tú estás viendo Infinity War y ya por su escena post-créditos es precuela de Capitana Marvel. Que Capitana Marvel también podría ser precuela de Invasión Secreta. Pero tú estás viendo Iron Man y Iron Man podría, como sale el escudo... precuela del UCM, porque en la época de Capitana Marvel se hablaba de que esta venía antes de, por ejemplo, Iron Man 1. Porque era en los 90, ¿no? Y esto es como que se retroalimenta, ¿no? Claro, entonces, si tú lo ves en orden de estreno o en orden cronológico, cambia qué es precuela de qué, o qué es secuela de qué, o qué es spin-off de qué. O sea, Loki podría ser un spin-off tranquilamente de Thor, se podría decir, o de Vengadores. Sí. Entonces, lo que hace Marvel es toda esta verborrea de palabras las engloba en un solo término que es universo cinematográfico de Marvel. Y todo es todo a la vez. Entonces ya no nos preocupamos porque es cada cosa. Esta genialidad se le suma a el tipo de consumo que tú le puedes dar a estas películas a través del streaming, que ya estaba llegando, y que China se vuelve loca. Luego vamos a ver unas cifras de China, pero se vuelve loca. Entonces, mira, ponme de vuelta el del póster de este. Entonces, claro, cuando llega Vengadores Endgame, había habido una revolución directamente, porque para empezar el streaming lo que nos trae es la venta directa al consumidor. Fíjate que en el sistema de ventanas, que es primero a cines, luego a videoclub, luego tal, en este sistema, en cada fase Disney tiene que compartir dinero con gente. Primero lo tiene que compartir con las salas de cine y los distribuidores de películas. Luego lo va a tener que compartir con los fabricantes de DVDs y VHS y las tiendas que lo pongan en venta o en alquiler. Luego con la plataforma de televisión por cable. Y luego con las televisiones en abiertas a las que le va a vender la licencia. Pero a través de Disney Plus no comparten los beneficios con absolutamente nadie. Lo vende directamente al consumidor. Y esto da lugar a nuevos negocios paralelos y nuevas experiencias y nuevas licencias que no tenían nada que ver con nada. Porque fíjate, Disney antes
cogía, te lanzaba una película y te ponía negocios paralelos, que es que tú vendes cosas y demás, pero entre esas cosas podían estar ir a los parques de atracciones. Entonces, claro, tú vas a ver una película de Spider-Man, dices, ¡jo, cómo me mola Spider-Man! Y te compras una entrada a Disney para conocer a Spider-Man. Pero ahora, con el mundo digital, puedo englobarte las cosas de manera diferente. Fíjate lo que pasa, por ejemplo, en Amazon. Yo en Amazon puedo ver The Voice y me puto flipa The Voice. Y con la misma cuenta que vi The Voice, me compré el cómic de The Voice y con un descuento. O sea, todo va conectado de una manera distinta, incluso puede ser en digital. O, por ejemplo, lo que son las gafas de realidad aumentada de Apple. Yo me las puedo poner, ver Disney Plus a través de eso, y cuando estoy viendo Mandalorian, lo que hacen esas gafas es transformar toda mi habitación en un planeta de Star Wars y me pone una pantalla en el aire. Entonces surgen nuevas experiencias que nada tenían que ver con lo de antes, porque son experiencias completamente digitales, y muchas de ellas son el Juan Palomo. Yo me la guiso, yo me la como, no tengo por qué compartir nada con nadie. Entonces llega el rollo de Marvel, cambia con todo ese todo a la vez en todas partes, más lo de Netflix, venta directa al consumidor. Y luego llega China. Y aquí es cuando entramos en la locura. China es una cosa... China tiene... antes de poner nada, China hay que tener en cuenta que ellos tienen un sistema muy diferente al nuestro de gobierno. Ellos tienen los planes quinquenales. Cada 5 años se decide cuál va a ser el futuro de China durante los próximos 5 años. Anda. Y eso se sigue a rajatabla. Digamos que el que gobierna ahora no está ejecutando sus planes, sino los planes desde el que vino antes. Y eso lo llevan a rajatabla. Entre todos estos planes quinquenales, que lo vienen haciendo desde hace ya décadas, tienen una cosa que es que ellos, en su momento, cuando todo esto empieza, intentan salir de la hambruna. Y para salir de la hambruna dicen, no podemos seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo, tenemos que, de alguna manera, plantar cara a Occidente, porque la otra opción que tenemos es que Occidente nos saque de aquí, y es meternos en deuda, meternos en un montón de problemas y demás. Entonces, intentan crecer absolutamente en todas las áreas posibles de China, en absolutamente todas, al máximo nivel para ser competitivos internacionalmente, romper la hegemonía de Occidente y poder llegar ahí. Ahí es cuando se meten súper fuerte el Partido Comunista de China, empieza a meter súper fuerte la doctrina de la propaganda, no dejar que entre nada de cultura extranjera en el país y demás. Pero a medida que el plan va funcionando, se van abriendo cada vez un poco más, porque era la idea original, y entre todo eso está el cine, donde hacen una apuesta tremenda. Pero se te va la olla con la apuesta que China ha hecho por el cine, ¿eh? Ahora sí, mira, pon la imagen, para que vean los números. China es el país con más salas de cine del mundo. Tiene 86.300 salas de cine. Y en 2013 solo tenían 17.000. ¡Hostias! O sea, han tenido un crecimiento en la industria cinematográfica de un 30% por año de media. Es una locura, es una salvajada. Se pusieron a fabricar, a lo que para que tengas una idea y puedas comparar más o menos, en España hay en torno a 3.500 salas de cine, ¿vale? China está a otro puto nivel. Entonces, claro, lo que hace China es, a lo largo ya de las últimas décadas, fue abriendo, de hecho en los 80 ya empezaron a entrar películas y demás, y abre su cine al extranjero y permite que películas extranjeras entren en China. Pero solamente permiten 34 al año. Y estas 34 tienen que cumplir ciertas condiciones. La primera es que al menos 14 de esas películas deben ser en 3D o en salas IMAX, porque ellos tienen tecnología punta de la cual quieren promover, que está en sus salas y quieren que la gente vaya y quieren que todo crezca. Así que mínimo de las que entren, 14 tienen que ser en 3D o en salas IMAX. Lo siguiente es que tienen que, obviamente, pasar el filtro de la cultura de esos, ¿no? Tienen que pasar la censura de China. Hay cosas que son muy obvias, como por ejemplo, no insultes al gobierno de China o no te metas a hablar cosas al Tíbet o similares, pero hay otras que pasan más por el tema de su cultura y sus religiones y demás. El viaje Chihiro, por ejemplo, tardó muchos años en llegar a China porque el gobierno de China no estaba de acuerdo con la interpretación que se le daba a los ríos. Porque es su movida, ¿no? Vale. Claro. Entonces, ellos tienen su movida y tal. A mayores, el dinero que se recauda en taquilla se tiene que compartir con el gobierno de China, que no es exactamente que se lo des al gobierno de China. Digamos que si tú quieres meter una película en China, tienes que usar empresas chinas para eso. Entonces, tienes que contratar una distribuidora, que es una empresa nacional, ¿vale? Es una empresa que es del Estado, que distribuye películas. Entonces, tú compartes el dinero con esa distribuidora y con las salas de cine. La cuestión es que al final, los estudios de Hollywood solamente se llevan el 25% de lo que recaudan allí. O sea, de todo el global, de todo lo que se ingresó, solo se quedan el 25%, un porcentaje bastante bajo.
Claro. Ya mayores en todo esto, también le piden que formen a la gente de allí. O sea, si tú vas a rodar en China, vas a distribuir una película, vas a hacer el trabajo que hagas en una película allí, tienes que contratar a empleados de allí y enseñarles a hacer ese trabajo. Lo cual ha conllevado de que China se está quedando con el dinero que llega de Hollywood, está acostumbrando a su audiencia a ver películas de Hollywood, está aprendiendo a hacer las películas como en Hollywood y eso lo aplican en su propio cine. Y tú ves el cine de China a día de hoy y es una locura. O sea, han metido algunas películas en Movistar que he estado viendo hace poco y son... Pero es que no te da la puta olla de ver lo ambiciosas que son. O sea, me vi una hace poco que era Los Dioses de la Tormenta, creo que eran, que es una trilogía que aún falta una por estrenar. Es una... Tú la ves y la puesta en escena, o sea, del nivel de ambición técnica, es Vengadores Endgame. O sea, a ese nivel de ambición técnica, te digo. Y es todo para contar una historia basada en sus dioses, en su folclore y demás, pero con rostro de películas de superhéroes. Entonces tienes unas guerras contra unos gigantes, dioses tirando vuelta, toda movida así, todo muy además artes marciales tipo tigre y dragón, de peña volando. Bueno, a ver esto, tío, puede estar guapo. Todo eso, pero con ese rostro súper ambicioso. O sea, no hay un solo plano que tú digas, Dios mío, aquí cagaron la guitas. Ya. ¿Qué ha provocado esto? Que desde 2020 hasta la actualidad, exceptuando 2024, China siempre se ha metido en el top 10 de las películas más taquilleras del año. Siempre. En 2004 fue el único año que no lo consiguió. Claro, esto ha ocurrido también que Trump ha puesto una guerra comercial. Y entonces tienen este punto que el gobierno de China se ha metido en hostias. Y tiene el gobierno de China una frase muy buena que le soltaron a Trump, que es China existía antes de Estados Unidos, seguirá existiendo después de Estados Unidos. Esto fue la respuesta que dieron primera oficial al tema de los aranceles. Cuando Estados Unidos empieza a poner aranceles, China coge y dice, muy bien, pues yo voy a cerrar las puertas. Al año pueden seguir estrenándose 34 películas extranjeras. Pero de Hollywood van a ser menos. No dejaremos entrar tanto de Hollywood. Va a entrar más de Europa, por ejemplo, que entre más de Latinoamérica, que entre más de los sitios, por ejemplo, los que está apostando Netflix, que entre más de Corea y demás. Pero de Estados Unidos vamos a ponernos mucho más estrictos. Y han subido el nivel de censura, han subido el nivel de exigencia técnica y les limitaron la cantidad. Entonces, claro, ya no pueden ir tantas películas como antes. Claro. Y las que van ya no están tan en sintonía, porque aquí el segundo factor que fastidia todo lo de China es que China le está saliendo bien esto. Le está saliendo bien. Si te fijas, mira, en esta imagen, estas son todas las películas que ha colado entre el 2020 y la actualidad como entre las 10 más taquilleras del año. Siendo la más llamativa, la de 2025, Nessa 2, que actualmente es la más taquillera del año. Si te fijas, este año todo el mundo se ha puesto a decir, estas son las 10 películas más taquilleras de año de habla inglesa. Fíjate que todo el mundo está haciendo los tops así, porque haciendo los tops de esa manera está ignorando las últimas dos películas, la del detective y Nessa 2, que son las que están dominando. De hecho, el gran rival de este año de Avatar para la taquilla es Nessa 2. Nessa 2 es la película más taquillera de la historia del cine de animación a nivel global. Y es una película que ha conseguido esa taquilla dentro de China. No ha necesitado el mercado extranjero. Entonces, claro, China empieza ahora a cerrar sus puertas a Hollywood, deja entrar más gente para seguir aprendiendo y a la vez empieza a sacar sus películas fuera. Porque todas esas películas que has visto ahí se están estrenando en el extranjero. Van un poco sin pena ni gloria, ¿eh? O sea, van saliendo, pero van saliendo. Y de a poco la audiencia de fuera se está acostumbrando al cine de China y a toda la cultura. Fíjate que hace poco hemos tenido el videojuego de Wukong, el de Son Wukong, que lo petó muchísimo. Pues ese fue otra estrategia más, una estrategia similar, pero aplicada al mundo de los videojuegos que está haciendo China. China lo que quiere es que de a poquito nos vayamos familiarizando con los conceptos y su cultura para que no nos choque tanto. ¿Tú te acuerdas cuando hablamos aquí de Shang-Chi, que tú me decías, que tenías esas escenas a cámara lenta y toda esa movida y tal, ¿no? Eso es así el cine chino. Entonces, se están aprovechando de que durante muchos años uno de los pilares básicos, de hecho, en el género de superhéroes, uno de los pilares básicos de la taquilla era China. Porque dijeron, China ha pasado de 17.000 salas a 86.000. Voy a aprovechar eso. Entonces, China dejó que lo hicieran. Y China dejó que Hollywood se engolosinara, por decir una manera, y se centrara excesivamente en ellos. En cuanto empezó la guerra comercial, cerró puertas, te jodes. Has perdido una de las cosas que has puesto aquí porque pues ya está. Y a mayores, ellos fueron modificando de a poco las películas para gustar cada vez más al cine chino, porque el cine chino era un muy buen negocio. El cine chino salvó películas como Ant-Man. Era un negocio que realmente les iba magníficamente. En paralelo, también sucedió
que el tema de la inclusión en Hollywood de alguna manera un poco le empezó a romper las pelotas a China. Sobre todo con películas como Shang-Chi. Porque Shang-Chi o Mulan, estas dos películas molestaron al cine de China porque primero era una apropiación cultural, por ejemplo con cosas como Mulan. Ya la primera película de Mulan no le había hecho mucha gracia a China. Estuvieron, de hecho, fue una película, la original, que hizo Disney para intentar arreglar las cosas con China y las empeoraron casi. Y segundo, que ellos, dentro de su proyecto económico, también tienen el de la migración. Mucha de la idea de eso era que emigraran muchos chinos fuera del país, aprendieran a trabajar fuera y volvieran con dinero y así ayudar a avanzar, ¿no? Claro, Shang-Chi te habla de un inmigrante de tercera generación que no se va a mudar a China y que además le van las cosas de puta madre en Estados Unidos. O sea, que el tipo, bueno, será un poco ahí catrasca y demás, pero él sigue viendo su cultura y demás. Eso China no gustó. No gustó el rollo de decir, mira, sí, muy guay con el cine wuxia, muy guay con mis efectos especiales y todo el tema, te hace forzado, pero me estás justamente enalteciendo algo que yo no quiero que la gente vea, que puedan vivir de puta madre en Estados Unidos. Y esas cosas pues también han ayudado un poco a que las puertas se fueran cerrando. En el caso de Shang-Chi también se hablaba de que el actor era persona non grata allí en China por algunos comentarios que hizo y creo que el director, no sé si también se metió en algún fregado, que eso puede afectar a Spider-Man. Sí, de hecho lo del actor fue en gran parte porque hablaba mucho desde el lado de migrante de tercera generación que no piensa retornar, pero que como ha heredado la cultura de su familia, es crítico con China porque se ve unido a China. Y esas cosas no gustan. Todo lo que ha dicho él va asociado a ese grupo de gente que China dice, chao. A Spider-Man... sí, perdona. Luego te hago una pregunta, que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero a ver si me la puedes responder. Dime. Y entonces Spider-Man sí que les puede afectar, pero tienen la ventaja de que Sony también es una empresa japonesa. Y los japoneses tampoco se llevan muy bien con los chinos. Pero las relaciones comerciales entre Sony y China no son malas. Y eso le juega bastante a su favor. Y eso también lo que tú dices es Spider-Man, que es un personaje que les puto flipa así. Pero sí que realmente les podría afectar. Y una de las cosas que se critican mucho de Marvel y tal últimamente, desde hace unos años, es por ejemplo que hay personajes que han funcionado o que ha gustado a la gente, pero que luego no han tenido su continuidad, ¿no? Por ejemplo, la película de Shang-Chi hace tropecientos años, ¿no? Y dices, hostia, no ha tenido secuela. ¿Es posible que no haya tenido secuela porque por eso mismo también, por la relación que está teniendo Estados Unidos con China, que Marvel esté por ahí en plan, uy, como no ha gustado? Ellos se pensaban a lo mejor que lo iban a petar allí y no lo han petado tanto. Eso estaban convencidos de que en China lo iba a petar. Eso y Mulan. Estaban convencidos que las dos películas lo iban a petar. Y no funcionó. No funcionó. Sobre todo porque Bob Iger es un tipo que tiene muy buena mano con el gobierno de China. Muy buena mano, se lleva muy, muy bien con ellos. Sí, de hecho, antes de que abrieran... Porque Bob Iger empezó a tener muchas relaciones con el gobierno de China a raíz del parque de atracciones que montaron allí. Porque el que dirigió toda la construcción y lanzamiento de eso fue el propio Bob Iger. Es más, en su biografía Bob Iger cuenta cómo antes de construir el parque, el gobierno de China le llevó al lugar donde se iba a construir el parque. Y es un texto duro de leer, porque dice Bob Iger todo alegre y contento. Dice, y yo fui allí y no me podía creer que en esa tierra donde solamente había chabolas y gente ahí, íbamos a construir un parque. Y yo, a la mierda, estás hablando de que los habéis desahuciado para construir un parque de atracciones a gente. Entonces sí, él tiene muy buen trato, pero siempre existen estos choques culturales que no les acaba de entrar ni ayuda. Igual también hay otra cosa con todo este tema de por qué no ha habido continuidad y si eso ha afectado, que viene en la siguiente, creo que en la siguiente diapositiva, la de la situación actual. Lo primero es eso, China ha cerrado su puerta, ¿vale? O sea, eso ya es lo que hemos comentado hasta ahora. Digamos que ha cerrado puertas, pero dejó abierta una ventana porque las películas se pueden seguir estrenando allí. Pero claro, ahora lo que se estrene tiene competencia. Las cosas ahora tienen que competir contra películas chinas que las ves y te vuelves loco. Luego, la revolución industrial de Netflix también ha cambiado los hábitos de consumo de la gente y ahora da otras posibilidades. Y respondiendo a tu pregunta, creo que la que más afecta a todo es que en cuestiones empresariales, lo que se está viviendo ahora dentro de lo que es Hollywood en general es una situación VUCA. Que VUCA es un término que hace referencia a situaciones de entornos volátiles, de incertidumbre, complejos y ambiguos. Es un término que el mundo empresarial ha heredado de los militares,
y con el que ayudan a definir esto. Dicho en palabras mucho más sencillas, no tienen ni puta idea de lo que va a pasar, ¿vale? Entonces, no entienden un carajo. El entorno es hostil, todo nos va como la mierda, hay una incertidumbre máxima, es todo muy volátil, todo puede cambiar, y entonces vivo el día porque no sé qué va a pasar mañana. O sea, eso es Hollywood. Hollywood está en plan con el culito. Eso es lo que vive Hollywood. Porque cuando llega Netflix, crea lo que significa, lo que sería una revolución industrial. Netflix es una revolución industrial, cambió las cosas de una manera loquísima. Las revoluciones industriales se entienden que duran más o menos unos 50 años. Los primeros 20 o 30 son de vamos a experimentar, probar cosas a lo puto loco, y lo siguiente, hasta completar los 50, es de asentamiento y dejarse a las claves de cómo va a ser el futuro dentro de la industria que se está revolucionando. Esa fase inicial ya la hemos pasado, o sea, ya lo hemos visto. Hemos tenido un auge de que salían plataformas de streaming desde abajo de las piedras, y ofertas de todo tipo, Netflix haciendo películas interactivas, Disney poniéndose a vender merchandising a través de Disney Plus, canales en directo, de todo. Y ahora, pues, ya los precios se están empezando a elevar para dejar todo, cada vez hay menos servicios y estamos ahí. Lo que pasa es que estamos asentando. ¿Qué va a quedar asentado? Ni puta idea. Entonces, claro, esto afecta muchísimo a la revolución industrial. Y si en medio de la revolución industrial China te cierra puertas, te jodes. Y si aún por encima Rusia se mete en una guerra con Ucrania y Estados Unidos decide que él tiene que ser protagonista también porque le da FOMO, pierdes la taquilla de Rusia. Y Rusia es el 2,6% de la taquilla global. Y ahí también lo petaban bastante los superhéroes. De hecho, creo que había sido Batman y Superman, había tenido una muy buena recepción dentro de Rusia. Entonces, claro, te vas encontrando diferentes factores y la situación se vuelve extraña. Y a esto hay que sumarle lo que tú decías antes, el exceso de expertos que hay a día de hoy. Esto que tú denunciabas al comienzo, decías, joder, ¿cuánta gente ahora sabe sobre esto? Porque hay tanta información y tanta desinformación que todo el mundo cree que la sabe. Entonces, si tú vas a ver de qué está pasando con la taquilla, realmente no hay un motivo concreto. Es más bien como cuando te compras una caja de galletas. ¿Sabes cuando vienen de tu tía y te trae una caja de galletas a tu casa y la abres y son todas diferentes, raras y ninguna gusta del todo? Bueno, esas son las razones por las que la taquilla va mal. Hay un montón de razones y ninguna es bonita de todas las que están ahí. Entonces, claro, entre medio de todo esto sale mucho experto, porque sale fulano que dice, no, no es por eso. Es porque cuando voy al cine la gente está hablando y ahora prefiero ver las películas en mi casa que nadie me molesta. Y es, sí, es verdad, ese es un motivo, pero es uno de los miles motivos que hay dentro de la puta caja de galletas. Y lo siento mucho, colega, por mucho que a ti no te guste ir al cine, a los chinos sí. Y eso creo que tiene más peso en muchas otras cosas, ¿no? Y como eso, como la situación buca, lo de Netflix y un montón de movidas más, ¿no? Y después lo otro, que recaudación ya no es rentabilidad. Y en un mundo donde ha llegado Netflix y demás, hay que reajustarse. Lo que pasó en Vengadores Endgame ya no nos vale de hoy. O sea, el cómo entendemos si una taquilla tiene éxito o no en 2019, a menos de 10 años, es otro rollo. Entonces, fíjate, te he puesto el gráfico otra vez, pero por ejemplo con Cuatro Fantásticos. Ahora tenemos la venta directa al consumidor, que es la plataforma de streaming, ¿no? Esto te da negocios paralelos, que son estas experiencias digitales. Es un motor de licencias, porque se genera el negocio de la Big Data. Y entonces, si yo pongo la película de los Cuatro Fantásticos en Disney y las partes que más se reproducen son los de la cosa o las del hombre topo, pues a lo mejor entiendo que esos personajes son muy populares, así que a lo mejor les voy a dar una serie. Entonces, es un motor de nuevas licencias toda la Big Data. Y la propia Big Data de por sí es un negocio también. Porque, por ejemplo, algo que no mucha gente sabe es que Netflix y Facebook tienen un acuerdo para compartirse los datos de los usuarios y así tener una visión mucho más amplia. Entonces, Netflix está farmeando datos de consumo de películas y de series y demás, se los manda a Facebook y Facebook dice, pues la gente está compartiendo esto, aquello, lo otro y dándole clic aquí y allí. Entonces se retroalimentan. Hay todo un mercado de Big Data para entender al usuario. Entonces, sí, en este momento la industria, el que tiene el Big Data es el que tiene el poder. En todos los parámetros. Y en este caso, Netflix es el que lleva la de ganar en todo eso. Porque además no sabía eso. Sí, porque además Netflix lleva desde mucho antes que el resto. O sea, la cantidad que maneja y sobre todo la experiencia que tiene a la hora de manejarlo. Porque muchas veces, por ejemplo, le pasa a gente como Warner que no han sabido interpretar datos. A Netflix eso
a día de hoy es raro que le pase. Y que nada te libra de cometer cagadas, porque todos los datos que tú sacas, luego los tienes que desarrollar un método científico para ponerlo, ¿no? Y es una hipótesis, lo pones a prueba. En Netflix, el Big Data de que personaje tal hay que ponerlo de otro color, ¿sabes? Este tipo de cosas, no sé cómo sale lo del Big Data, pero a Netflix se le ha criticado mucho de eso, ¿no? Claro, es que el problema que han tenido es que han perdido el alma. O sea, se les ha dado tan bien. Por ejemplo, creo que la película más vista de Netflix hasta ahora que salió K-Pop Demon Hunter, la película más vista de la historia había sido Alerta Roja. Alerta Roja era una película de Big Data. Ellos en sus datos que tenían, que Gal Gadot era muy buscada, Ryan Reynolds muy buscado, The Rock muy buscado. Hagamos una película con los tres. ¿Qué le gusta a la gente según la Big Data? ¿La comedia y la acción? Vamos a poner comedia y acción. ¿Qué colores son los que suelen funcionar? Fueron armando todo así, no le salió. O sea, fue la película más vista de Netflix, pero fue un bait enorme. Porque ves después el grado de satisfacción con la película y es muy baja. Fíjate que ni siquiera han hecho una segunda parte, ni han ampliado la licencia, ni nada. O sea, es una cosa que realmente no acabó de gustar. Hay otros donde sí le salió mejor, como por ejemplo el Juego del Calamar. Según el Juego del Calamar, eso funciona puta madre. Porque dices, hostia, tengo una historia de crítica social. Tengo una historia de cine coreano. Tengo una historia tipo los Juegos del Hambre. Y a mayores, el diseño de los villanos, fíjate que es muy parecido a La Casa de Papel, que ya sabían que le funcionaba. Sí. Entonces, ahí sí que les salió bien. El problema está que lo que van viendo es que, hostias, se me olvidó en toda la receta ponerle alma, ¿no? Ponerle alma, que la obra tenga algo que decir, que tenga una razón de ser. Que básicamente en el cine es como si te olvidas de ponerle sal a la comida. Claro. Te queda soso, te queda aburrido. Luego tienes el sistema de ventanas tradicional, televisión, cable, videoclub, salas de cine. Las salas de cine siguen con los gastos de siempre. Esto no ha cambiado desde los años 70, que es la sala de cine se gana un porcentaje, está la ganancia del estudio, las regalías que tengas que pagar y los gastos iniciales, como puede ser, no sé, ¿cuánto te costó el traje de los Cuatro Fantásticos? ¿Cuánto te cuesta? Bueno, no voy a decir la publicidad, por algo que vamos a ver más adelante. Y después tenemos los negocios asociados, que son, por ejemplo, experiencia en los parques de atracciones, la venta de licencias, el sacar cómics de los Cuatro Fantásticos y los negocios B2B, es decir, de empresa a empresa. Esto lo veremos más adelante, que creo que va a quedar más claro. Y ahora está. Entonces, se sabe si una película funciona o no en base a si cumple los objetivos por los cuales la propia película ha sido creada. No tiene, o sea, no se puede decir, bueno, si sacó 800 millones Parque Jurásico, la otra con 500, Cuatro Fantásticos es un fracaso. Y no, colega, no apuntaban a lo mismo, no querían lo mismo. Marvel está en la situación en la que está, lo que tú dices, después del click tiene que volver a recuperar la crítica, tiene que volver a recuperar la audiencia y además construir un futuro y una dirección artística. Van de a poco y van saliendo, o sea, se pueden... Entonces, si lo que querían era hacer eso, se puede decir que la película es un éxito. Han cogido buena crítica de la audiencia, al público le ha gustado, le ha faltado impacto cultural, lo cual significa que tal vez no funcionó tan bien el negocio de las salas de cine. Pero todavía tienes el de venta directa y las licencias asociadas. Y tienes todo el resto de las fases de ventana. Entonces, el objetivo principal, que era gustar a audiencia que la que la vio le gustó y crítica, se ha cumplido. Igual que, por ejemplo, Superman, ¿qué necesitaba? Impacto cultural. Coño, pues lo ha tenido. Ha tenido un impacto. Ha ganado ¿hace cuántos años que no era relevante Superman? Entonces, en ese sentido, todo te ves que vas diciendo, hostia, no me es tan sencillo comparar. Y uno dirá, joder, pero hacer esto conlleva un riesgo. Hacer esto conlleva un riesgo económico. ¿Cómo puedo permitirme solamente ingresar 500? Si el año pasado estaba festejando que Deadpool tenía 1000, este año como 500 tal. Bueno, ya entramos en el turbio mundo de la contabilidad creativa y aquí traigo un ejemplo, porque hay muchos ejemplos, ¿vale? Pero yo traje aquí el más obvio que existe, ¿no? Que es lo que se conoce como el Hollywood Accounting. ¿Cuántas veces habrás visto que los estudios para hacer una película cogen y crean una productora independiente, crean una empresa para ella, ¿no? Por ejemplo, para Avengers Doomsday, Marvel ha creado una que se llama For All Time Productions, ¿no? Sí, siempre hace eso Marvel, sí. Bien. La gracia de esto es separar la contabilidad de tu película de tu estudio, ¿ok? Entonces, legalmente, la película, el que la va a hacer, no es Marvel Studios, es For All Time Productions. ¿Qué pasa? Que For All Time Productions le contrata todo lo que necesita para hacer la película a Marvel. Y Marvel se lo da. Entonces, necesito cámaras, necesito recursos humanos, lo que sea, yo te lo doy. Entonces Marvel emite, o sea, All Time Productions emite una factura a Marvel
Y Marvel es, la película me ha costado esto. ¿Qué consiguen con esto? Consiguen con esto sacarse un montón de problemas económicos del medio. Tengo aquí un par de ejemplos para contarte. Por ejemplo, Harry Potter 4. Harry Potter 4 fueron 900 millones de dólares que recaudó, ¿vale? Pero según Warner es un fracaso. Dio pérdidas de 200 millones. Entonces tú dices, ¿cómo puede ser que habiendo recaudado, cómo puede ser que Harry Potter sea un fracaso económicamente? Bueno, ellos cuando hablan a sus inversores y accionistas dicen, no, la peli fue un éxito, 900 millones. Miras a tu público, a tus fans y le dices 900 millones. Pero en los papeles resulta que la productora que crearon para hacer Harry Potter les facturó de tal manera que les cobró tanto que acabaron perdiendo 200 millones. Dentro de esa factura había 130 millones de gastos de marketing sin justificar y 200 millones en gastos de distribución. Básicamente, se cobran lo que les salga del culo. Es como si Stream Marvel, o mejor, mira, para que quede así un poco más tal. Dani se genera una productora que se llama Stream Marvel. Y entonces Stream Marvel hace los vídeos para YouTube. Y entonces, luego Stream Marvel le factura a Dani y Dani le dice a Hacienda, es que solo me da pérdidas esta empresa. Pero es que tú te facturaste lo que te salió de los huevos, ¿sabes? Claro. En Estados Unidos, quiero decir que es legal. Que la gente diga en los comentarios si esto en su país se podría hacer y si la legalidad de las empresas fantasmas está ahí. Pero, como siempre digo, Estados Unidos no tiene corrupción porque la ha legalizado. Entonces, claro, fíjate, otra película que también fue muy acusada fue Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody es la película más taquillera de la historia de los biopics musicales. O sea, casi 1.000 millones hizo un taquillo. Una auténtica barbaridad. Pero hay guionistas que nunca han cobrado los royalties porque ellos cobraban un porcentaje de la taquilla y sí daba ganancias. Pero como la película dio pérdidas según Fox creó una empresa. La empresa cogió e hizo Bohemian Rhapsody, facturaron lo que les dio la gana y como ya daba pérdidas, pues no había ganancias, y al no haber ganancias no le podían pagar el porcentaje que le correspondía a los guionistas. Haciendo este tipo de cosas se libran de un montón de movidas de pagar por en medio, que conste que no todas las producciones funcionan así, ni todas las películas se hacen de esta manera, y hay casos y casos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Marvel es así. O sea, en el caso de Marvel, sí, Marvel a lo mejor Cuatro Fantásticos le ha salido súper bien. En plan... sí, porque han ingresado guita desde sitios que no te puedo imaginar. Fíjate la otra diapositiva, la siguiente. Porque hemos visto cuánta publicidad ha habido de los Cuatro Fantásticos. Ha habido mucha publicidad. Sí. Vale, pues por esta publicidad ingresaron, que no gastaron, ingresaron 170 millones. Y esto es un caso, porque la gente dice, solamente recaudó 500. Bueno, recaudó 500 de tu bolsillo espectador que te has ido a la sala de cines. Pero claro, los de la pizzería Little César dijeron, ¿cómo vende más una pizza? ¿Con mi logo o con mi logo y el de los Cuatro Fantásticos? Entonces compran la licencia a Disney de los Cuatro Fantásticos y la ponen en sus pizzas. O sea, hay empresas ahora mismo, como pueden ser algunas de coches, como puede ser Audi, que está pagando porque Marvel salga en sus productos. Eso es publicidad de la peli, que no te genera un gasto, sino que te genera un ingreso. O sea, están ingresando dinero. Sí. Bueno, las películas de Vengadores tienen mucha publicidad encubierta y que ellos y no sabemos cuánto ganan. Lo que dices tú de Audi, ¿no? Siempre Tony Stark tiene Audi y tal. ¿Cuánto costará que Robert Downey Jr.? Bueno, mira, qué pena, no lo traje, pero de Cuatro Fantásticos sé que había encontrado los datos de cuánto habían ingresado por cada una de esas publicidades. Que fue donde salió la auditoría que decía el total es 170 millones. Porque, por ejemplo, de la publicidad encubierta de Cuatro Fantásticos tienes que la Fundación Baxter, o sea, si tú te vas a ver los logos que salen, ves que la Fundación Baxter no podía hacer solo el lanzamiento al espacio del Excelsior y lo hizo en colaboración con SpaceX. SpaceX puso guita para que esté ahí. Herbie es un ordenador que tiene mucha... Se ve en un momento, viste, cómo funciona y todos los engranajes y cómo sería su mente en el PC durante la fabricación y todo eso, ¿no? Cuando salen los datos de cómo trabaja el cerebro de Harvey en inteligencia artificial, como cuando se veía a Harvey como una nube, ese gráfico que se ve en pantalla es el gráfico de Google para su inteligencia artificial cuántica, con la que están experimentando ahora. Google ha pagado por eso. Las pantallas retrofuturistas de Red Richards en su sala son marca Samsung. O sea, hay publicidad integrada por toda la película y además con estética retrofuturista para que encaje. Entonces, por todo eso han pagado y la película ha ingresado 170 millones antes de su estreno. Claro.
Claro, entonces tú dices, joder, es que el presupuesto de la peli para hacerla fueron 200 millones. Y sí, colega, pero has ingresado 270 para cosas que tienen que salir durante la película. Entonces, ¿realmente qué te gastaste? 30, ¿sabes? Claro, claro, Para- claro, claro, claro. Claro, entonces, bajo estas circunstancias, tú dices, hostias, estás teniendo estos ingresos por aquí y más ingresos que vete a saber tú por dónde salen, porque, por ejemplo, si tú quieres vender una funda de teléfono, probablemente venda más con la imagen de Pedro Pascal que la funda sola. Entonces tú le pagas la licencia a Marvel para que te dé la imagen de Pedro Pascal. Entonces, claro, con todo eso tú dices, pues a lo mejor con 500 te llega para ir tirando. Porque ten en cuenta que aún no estamos viendo... Digamos que el mal aún no ha enseñado su verdadero rostro, ¿ok? Y aún están las salas de cine reacomodándose porque está en esta situación buca que decíamos antes, que es compleja, es volátil, es hostil. Y mientras, para ir apañando y saber qué vas a hacer con tu vida, ahora que tal vez no tengas China, ahora que existe Netflix, ahora que la gente está empezando a piratear más de lo que pirateaba antes, que es algo que se está recuperando, ¿no? Ahora que está ocurriendo todo esto, se está construyendo un nuevo escenario que tú tienes que sobrevivir hasta que se construya. Entonces, ¿cómo sobrevivir hasta que se construya? Pues mira, vamos a hacer una corrección de mercado y entender que lo normal a lo mejor pueden ser 500, 600 millones y no la puta flipada de los 1.000 millones que no era sostenible. Porque también la manera que tenían esos de generar 1.000 millones era, yo meto aquí 100 y estoy ingresando 500. Voy a poner 150. Ingreso 700. Y si meto 200, 1.000. Pues voy a meter 350. Y llega un momento que escala tanto que no funciona, que no es rentabilidad. Entonces, claro, ahora está viendo una corrección donde se está empezando a ver realmente cuánto impacto a día de hoy con las circunstancias actuales y lo que la audiencia demanda, las películas de superhéroes pueden funcionar, a la vez de cuánto realmente me tengo que gastar en esto. Tengo herramientas, tengo mi contabilidad creativa, que es otra que un ejemplo aquí de contabilidad creativa, pero hay muchos más de cosas que hacen los estudios para lavar guita y cosas por el estilo. Bueno, lavar, entre comillas, presuntamente. No me denunciéis, por favor. Pero quiero decir, hay muchos recursos que tienen esta gente. Entonces, mientras van apañando, las películas van saliendo. Ahora lo que necesitan es que la gente vea las películas, hable de ellas, las disfrute, sea como sea, donde dé lugar y que genere un impacto en la audiencia. Porque si generas un impacto en la audiencia, tienes a futuro un cliente. Puedes jugar con la nostalgia. Si un niño a día de hoy ve Superman y le puto flipa, te ganas que durante 90 años puedas estar exprimiendo esa película de Superman a muchos niveles. Y no digo 90 años como una cifra aleatoria. A día de hoy se entiende que, como cada película es un negocio en sí mismo, se entiende que más o menos vas a poder sacarle jugo hasta que, pero jugo de esto de ya no me queda nada más que exprimir, que ya en el último giro la naranja está tosiendo. Hasta 98 años se entiende que lo puedes hacer. Entonces un poquito como Hugh Jackman, ¿no? La coña de Hugh Jackman va por ahí, ¿no? Sí, eso es un poco ese rollo. Se entiende que 90 años lo vas a poder estar exprimiendo. ¿Qué pasa? Que si empieza mal, con una mala taquilla, es como si mañana te abres una frutería, todo ilusionado, todo contento, y reventó una tubería y se te inundó todo, y dices, puta mierda, ¿eso significa que la frutería te va a ir mal a largo plazo? No, pero significa que te va a costar más arrancar tu negocio y que todo funcione. Entonces puede ser que una película fracase estrepitosamente en taquilla, pero luego sea un negocio muy rentable. Y hay dos casos de esto. Uno es John Wick, que pasa sin pena ni gloria por el cine. De hecho, aquí en España la primera ni siquiera se estrenó en cines, salió directamente a televisión y plataforma de streaming. Y la otra es, y fíjate la licencia que es ahora John Wick. Y tienes por otro lado Real Steel, la película que es la mítica de robots con Hugh Jackman. Es una película, pasó sin pena ni gloria en el cine, pero en Estados Unidos siempre se mete en el top de Netflix de las pelis más vistas. Y a la peña le puto flipa. Y lleva durante hace unos cuantos años ya rumores continuos de sacar una segunda parte, porque Netflix lo peta. Siempre lo peta Netflix. Es una película que la gente no para de ver, como Betty la Fea en Latinoamérica, que nunca se para de ver en streaming. Pues esto es lo mismo. Entonces tenemos dos casos ahí de algo que no funciona en taquilla, pero a la larga puede acabar funcionando. Y para hacer una conclusión, ¿cómo crees que se está tomando Marvel Studios, y con esto acabaremos, este momento que dices tú, buca, ¿no? ¿Cuál crees que es la estrategia? O sea, la de vamos a hacer productos que estén muy bien, vamos a centrarnos en la calidad, vamos a intentar que las películas se puedan sostener también por publicidad, o sea, tener dentro marcas y tal que ayuden a la financiación y a ver qué pasa. ¿Es un poquito eso? Un poco de saber qué pasa. El problema que tiene Marvel es que juega a dos bandas. Están los intereses de Disney y los intereses de Marvel. Ya. Marvel yo creo que la tiene bastante clara.
Marvel la tiene clarísima. Marvel está aprendiendo de lo que ha pasado en los últimos años. Ha aprendido muy bien del fenómeno Barbenheimer y dijo, blockbuster de autor. Hay que tirar por ese lado. Nos falta eso a día de hoy. Nos falta ese punto que conecte con la audiencia y eso los autores nos lo pueden dar. Y lo hemos visto claramente en Thunderbolts y Cuatro Fantásticos, que son dos películas más autorales dentro de lo que es Netflix. Y fíjate qué contraste con Capitán América, que es menos. Dentro de lo que es Marvel. Dentro de lo que es Marvel. Claro, pero fíjate qué diferencia, por ejemplo, con Capitán América 4, sí, en recepción de la audiencia. La audiencia ha festejado mucho más el trabajo de Thunderbolts que este otro. Y eso que tú dices, ostras, es que hay películas que han hecho mucha más taquilla dentro del estudio que no ha causado el impacto emocional que causó en la audiencia Thunderbolts o los movimientos en muchos sitios, a pesar de una película que no le va bien en taquilla. Entonces yo creo que ahí lo tiene bastante claro. El problema está en Disney. Disney tiene accionistas, Marvel no, porque Marvel es la subsidiaria de Disney. Entonces, ellos tienen accionistas, tienen que acabar de construir su futuro. Bob Iger parece que no suelta ni con agua caliente el trono en el que se ha sentado y tienen que de alguna manera arreglarlo. Entonces, hay diferentes estrategias que están probando en diferentes estudios y entonces, claro, se encuentran que tienen que servir a sus propios intereses y a los de Disney también. Y no veo yo que estén cuajando en todas partes. Porque, por ejemplo, Kevin Feige entiende que las historias que se narran necesitan un ritmo, necesitan una autoría y que tienen que estrenarse en unos órdenes concretos. Disney te dice, no, yo necesito taquilla porque necesito dinero porque tengo que contentar a esta gente. Sácame 80 pelis de Vengadores si es necesario. Ese choque es el que le genera más contraste. Es lo que le está pasando también un poco en Pixar, aunque Pixar tiene una estrategia ya mucho más armada. Pixar es, mira, necesito que la audiencia se acostumbre y vuelva a confiar en mis productos y en mis películas como algo chulo. Entonces, voy a estrenar licencias nuevas sabiendo que van a fracasar y las voy intercalando con licencias conocidas. Entonces, la licencia conocida va a seguir manteniendo a la audiencia ahí ingresando guita con la que voy a poder hacer la película chiquita. La película chiquita, ¿qué consigue con ella? Como por ejemplo Helio. Helio no va a funcionar, pero Helio va a reconectar con la audiencia. Tiene que volver a traerlo. Entonces, de a poco, haciendo como fue Marvel en su comienzo, que fue vamos a sacar una película, luego otra, y de a poco fue creando una bola de nieve gigantesca, pues están intentando provocar lo mismo. Entonces, intercalan licencia grande con licencia pequeña. Claro, Marvel eso lo tiene más complicado porque es el epicentro de la guita de Disney en muchos sectores. Entonces están como, dale, sácame películas. Mira, se hablaba de que, porque me encaja bastante con lo que estás comentando, ¿no? Que X-Men, por ejemplo, el reboot que va a dirigir el mismo de Thunderbolts, Kevin Feige y el director tiene una manera de ver la película mucho más social, mucho más de personajes, más de autor, más X-Men 97, y Bob Iger quiere algo más Deadpool y Lobezno. Claro, es ¿sabes? Que además el tema social es una movida, porque el otro día esto lo hablaba con Pilopi, que le decía que muchas de las cosas que han habido de inclusión en los últimos años las han decidido personas que no necesitan inclusión, por decirlo de una manera. Negocios, personas que tienen delante un Excel y llegan a conclusiones como, por ejemplo, che, a lo mejor los gays también compran entradas al cine. Y desde su absoluto desconocimiento del sector, vamos a hacer películas para ellos. Y no funciona así. No. Fíjate qué diferencia, por ejemplo, que el ejemplo que se pone siempre, Miles Morales, ¿no? Que Miles Morales es cuando las cosas las haces bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el tipo que hace Miles Morales tiene un hijo en el que se basó para hacer Miles Morales. Entonces, hay un conocimiento de las problemáticas de las que estás hablando. En los otros casos no. Y de la misma manera que en un momento se instaura eso, en un momento se quita. Fíjate que hace unos años Bob Iger dijo, nos hemos pasado con la inclusión. Lo dijo él dentro de tal, con un populismo enorme. Pero Bob Iger sigue siendo un hombre que pasa la mediana edad, blanco, rico, en un asiento tomando decisiones sobre cosas. ¿Qué pasa? Que Marvel tiene otra sensibilidad por la propia naturaleza de lo que es Marvel. Marvel siempre se ha creado desde su inicio, desde los primeros cómics de los Cuatro Fantásticos, de representar a los que no tienen representación. Sí. Entonces, todo el trabajo que hay ahí dentro es normal que choque con los intereses económicos que la empresa tiene arriba de todo. O sea, digamos que es artistas con una visión, que vale que Kevin Feige no es un artista, pero quiero decir, gente que tiene una visión clara, tal vez un poco más, no te voy a decir comprometida, pero sí más sabiendo qué quieren contar, ¿no? Sabiendo de qué queremos hablar, sabiendo qué temática, contra un Excel. Los otros tienen un Excel, los otros tienen sumas y restas. Esto me va a dar guita, no me va a dar guita, en base a estudios de mercado. Ahí es donde empieza la confrontación.
Vale. Bueno, veremos a ver los próximos 5 años, por ejemplo, ¿no? A ver cómo está el cine en general, porque estamos hablando de Hollywood. O sea, no es el cine de superhéroes, no está, es el Hollywood en general, que si alguien tiene un problema es Hollywood en general, ¿no? Y cada uno pues vive las cosas a su manera, cada estudio hace las cosas a su manera, ¿no? Y simplemente pues hemos tenido hoy este resumen, ¿no? Esta explicación fantástica. Creo que te diría, profesor, que ha sido la mejor, yo creo que la mejor que has hecho en el canal. Me ha encantado. ¿Sí? Hemos aprendido un montón. Sí, llevo todo el rato como, no sé si esto se está entendiendo. Sí. Llevo todo el rato perdido en mi propio cosmos interno. Se está entendiendo súper bien. Dadle like, comentad aquí abajo, ¿vale? Dale ánimos al profesor Martín, porque realmente ha sido un trabajo excelente. Y bueno, pues vamos a ver qué será lo siguiente que nos viene a explicar el profesor, porque aquí se viene una última a aprender. Cosa, un por último supuesto. mensaje. Que si alguien se tiene que quedar con algo de todo lo que hemos hablado hoy, es que no tenemos ni puta idea, ¿vale? Creo que es lo principal. De que si Kevin Feige, Bob Iger, David Zaslav y demás no tienen puta idea, ¿qué idea vamos a tener nosotros? Y no lo digo en plan de son unos ignorantes, sino de la situación buca que decíamos antes. Entonces, cada vez que veáis un debate loco sobre las rentabilidades, sobre qué película es un fracaso o no, antes de reírte porque otra película a lo mejor no le fue tal, recuerda que hay un montón de cosas oscuras que albergan horrores que no entendemos, que no conocemos, y que eso nos debería dar un poco de perspectiva en cuanto, por lo menos mínimo, a nuestra propia ignorancia. Sin ánimo de ofender ni molestar a nadie. Yo esto a mí el primero el que se lo aplico con estas cosas. Bueno, la ignorancia es muy valiente, ¿no? A veces por no saber y tal, comentas cuatro cosas y tal, ¿no? Eso yo el primero. Es que el gran problema de la ignorancia es que ignoramos lo que ignoramos, porque si no lo ignoráramos, no seríamos ignorantes. Entonces, creo que lo dejaríamos aquí. Claro, es que tú piensas eso. ¿Cómo dejas de ignorar lo que ignoras? Claro, porque lo ignoras. Claro. Exacto. Hostia, me he quedado loco. Martín, muchísimas gracias por haberte pasado. A ver qué es lo que vienes a explicar el próximo día. Ya va a haber más colaboración con Martín, ¿vale? Ahora ya está, estamos todos en nuestras casas y vuelve el contenido a tope. Profesor, muchas gracias, tío. Gracias a ti, tío, por la invitación. Que vaya bien. Chao.